Bien, amigos, en los mercados de capitales, en el día de ayer, el índice industrial Dow Jones cerró en 33.171.37 unidades para un incremento de 0.30%, prácticamente estable. Mientras que el oro, y me preocupa, cerró en 1.618,59 centavos la onza Troy, con una caída de menos 1.79. Recordarán ustedes que yo aquí les compartí una información de uno de los analistas en el tema de los commodities, creo que era de Goldman Sachs, que decía que para las proyecciones para este año era que no iba a pasar de 1.700 dólares la onza. Pues miren, damos en 1.681. Eso afecta porque nosotros de ahí nos lucramos, hay ingresos que ahí entran al Estado Dominicano, bien, con el acuerdo de la Barrick. Pero nada de aquel 97.3, eso es puro bulto, eso era puro fantasía, no ha habido nunca nada de eso. Se mejoró un contrato que se generaba como 42% y en global se metió como en 51% y se pidieron unos recursos adelantados y eso fue lo que hicieron y se vendió una imagen por asuntos de fines políticos. Se agarró algo que se llama la participación de las utilidades netas, ¡pum!, que eran 97.3 y se quiso presentar como que ese era el contrato total. Eso no era una partecita que tenía que ver con los ingresos realmente que recibía el que hizo la inversión. Participación de las utilidades netas, o sea, de los beneficios del dueño que hizo la inversión. No royalty ni nada de eso, que al final el Estado recibía como un 42 o 37 y el contrato se mejoró ciertamente, pues las condiciones lo permitían y después entonces llevó a como a un 52%, algo así. No se lleven de cuento. Bueno, sin embargo, el petróleo crudo de referencia, el West Texas Intermediate en los Estados Unidos, repuntó un 1% ayer y cerró en 61,56. 61,56. Hoy es martes, hoy a hacer corte, o mañana, mi industria y comercio, pero esta mañana, tempranito, a las 6:30, ya el petróleo crudo de Texas, el ligero, el intermedio, estaba en 60,66. Había caído menos 1.54. Agregado, ha caído un 1% con relación a estos últimos días con el asunto de los 25 tanqueros atascados ahí, que les decía yo en el día de ayer que ya había países que empezaban a racionar el uso del combustible porque no sabían cuándo se iba a desatascar el portafurgones encallado. Entonces, hay dudas sobre la recuperación. Europa ha ido para atrás, en Estados Unidos está repuntando. El presidente Biden intentará inyectar prácticamente 5.000 millones de dólares, 5.000 billones, billones de dólares a la economía. Los 1.9 que ahora con el paquete fiscal, más 3 millones que vienen con el paquete de infraestructura, puentes, carreteras, caminos, de todo lo que se va a construir en Estados Unidos. Y aspira a que le aprueben esos 3 trillones en el caso de, como ellos le llaman. Y entonces hay todavía 400 barcos ahí, tanto de un lado como del otro, esperando para cruzar por el canal. Pero eso se va a ir resolviendo paulatinamente una vez ya. Entonces, ya ese tema del canal y lo que hizo que el precio del petróleo subiera, se pone a un lado y el mercado empieza a preocuparse por sus asuntos realmente de fondo, estructurales. Inventarios, producción, demanda, ofertas, correlación, cómo se van a disparar las economías, sí o no. Entonces eso es ya lo que va a establecer los precios futuros. La OPEP ampliada se reúne el 1 de abril, mañana, pasado mañana, y ahí dirá si reduce la producción o qué haga. Nosotros somos tomadores de precios, no tenemos nada que hacer. ITO publica los viernes, el Ministerio de Industria, el balance que hace del cálculo del precio de los combustibles, y el gobierno asumió para este viernes pasado 111 millones de dólares. Va a seguir por ahí, por lo que veo, va a seguir por ahí. Miren, ayer veíamos rápidamente unos datos que produjo la Dirección General de Crédito Público sobre la deuda. Y hoy el periódico recoge, yo había recibido por blog también la información, un estudio que hace Henry Hebrard, que es uno de los economistas de aquí del país, que publica datos sobre la deuda, lo voy a compartir con ustedes. Dice que la deuda consolidada llegó al 74.2% del Producto Interno Bruto.
de 54 que estaba, o sea, hemos subido 20 puntos porcentuales de 50, que sale un 40%, un incremento de un 40%. La deuda pública consolidada se incrementó en 9.747 millones, un 20% con relación a los 12 meses previos. La consolidada. Entonces, la deuda pública, con esos 9.747 millones, pasó a 57.963 millones. Esa es la deuda del Estado Dominicano, esa es la deuda de todos los dominicanos, eso es lo que debemos. 57.963.5 millones de dólares que hubo que coger prestado indiscutiblemente para resolver todos estos problemas de la pandemia. Por otro lado, la deuda del sector público no financiero, esa es quitando la parte del Banco Central, y eso asciende a 47.000, un 60% del producto. Pero la consolidada, 74%. La deuda del sector público no financiero creció en 8.812, aquella creció en 9.000. Bien, ¿se acuerdan? 9.700, 8.800, una diferencia de 1.000 millones, y creció en un 23%. Dato importante, ominoso y peligroso, es el hecho de que el servicio de la deuda lo compone el pago de capital e intereses de las amortizaciones que se hagan, fue de 886.9 millones en este año, en los primeros 2 meses. Y eso significó un 40.2% versus 34% del año pasado. Miren cómo se ha disparado el servicio de la deuda en la cantidad de dinero que nosotros tenemos que disponer para pagar los compromisos que hemos asumido. Lo cual, ¿qué hace? Nos reduce la capacidad de dinero que tiene el gobierno para cubrir los otros gastos que tiene que hacer. Entonces, si se calcula el pago de los intereses como relación a los ingresos que recibe el Estado, ¿cuánto se están llevando los intereses del módico 20 que tú le pagas al prestamista? Póngase usted en ese caso, pasó de 28%, o sea, yo recuerdo cuando nosotros, antes de pensar hacer programa, se hablaba que el servicio de la deuda, los intereses de la deuda, nada más se llevaban el 26% de los ingresos presupuestales. Ahora nos presenta Henry que de los 28.6% del año pasado que se destinaban de los ingresos que recibía el gobierno para pago de intereses nada más, no capital, intereses, pasó a un 35%, porque incrementamos el stock de deuda. Al incrementar la cantidad de deuda, más intereses tenemos que pagar. Y no han sido en términos desfavorables en cuanto a los términos de contratación de los financiamientos. O sea, no es que nos subieron los intereses y estamos pagando más, no. Es que hemos tomado más prestado. Subió a 74% el servicio total de la deuda, tanto el beneficio fiscal del Banco Central como la emisión de los bonos que hemos hecho. Fíjense ustedes cómo esto es tan importante y por eso estamos obligados a hacer un ajuste fiscal. Entonces el déficit va a cerrar con alrededor del 4%. Él dice que hemos puesto un déficit en el presupuesto de este año de 3% del producto, de unos 145.000 millones, y él recomienda que se lleve por lo menos a 4%, a unos 204.000 millones, para que no nos atosiguemos tanto y que podamos manejarnos con un poco más de inflación, etcétera, etcétera. Son recomendaciones interesantes, importantes, que las autoridades del Banco Central, que definen las políticas monetarias, y la de política fiscal deben sopesar. Ya para cerrar, proyecta Henry que vamos a crecer al 6.5% nuestra economía y que el Producto Interno Bruto va a pasar de 78.000 millones a 88.000 millones en este año, y eso es importantísimo. Ojalá y así sea, y ojalá y podamos controlar todos esos factores que nos afectan en nuestra economía. Bien, amigos, ya llegamos al final. Muchas gracias por su amable atención. Estaremos por aquí mañana, los espero a partir de las 9 de la mañana por Teleradio América, canales 12 y 45. Y no olviden suscribirse a nuestra plataforma de YouTube. Pasen muy buenos días.